Yo no sé si los del coro lo hacéis a propósito o sabéis de lo que yo voy a hablar. Más o menos. Estábamos en sintonía. Buenos días a todos los que estáis aquí presentes y los que nos seguís a través de la página de Radio Luz a las Naciones y también de la página nuestra, ¿no? de la Iglesia de Asturias. Y bueno, pues estamos contentos, gozosos de que los hermanos van viniendo. Domingo ya está también de vuelta, Antolín también está ya ahí en casa. Entonces, bueno, pues gracias a Dios por sus vidas, por lo que Él hace y seguimos orando, seguimos en la batalla, en la lucha y sabiendo, ¿no?, que nuestras vidas están en sus manos, nuestros tiempos, incluso nuestros cabellos los tiene bajo control. Entonces, en esa confianza y en esa seguridad, a pesar de las dificultades, de los momentos dolorosos que vivimos, que no somos exentos de ellos, pero podemos enfrentarlos con fe y con confianza, sabiendo que lo mejor está por llegar, ¿no? Y llegará el día que estemos con Él, en su presencia. Es en el anhelo que los cristianos tenemos. No solo vivimos por este tiempo y en este tiempo que estamos, donde vemos ese poder de la cruz, como decía el canto, en nuestras vidas, y que no tiene que ver solo con este lado de la eternidad, sino que será perfecto cuando estemos, ¿no?, en la eternidad con Él, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, me gustaría, ¿no?, pues continuar en el pasaje de Gálatas 6, donde llevamos estas semanas y hemos estado hablando acerca de vivir un evangelio bíblico, un evangelio correcto. Los cristianos usamos muchos versículos en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en diferentes lugares. No podemos dejar de hacerlo porque es la palabra de Dios que alumbra nuestras vidas, en la cual confiamos. Y como dice aquí, ¿no?, somos una iglesia bíblica y tratamos, ¿no?, de ceñirnos a la Escritura. Sin ella, ¿verdad?, difícilmente hubiéramos sido transformados por el poder, habíamos sido regenerados a través de la palabra de Dios, a través de la obra redentora de Cristo. Pero, como digo, hay una corriente que tiene influencia también, ¿no?, en el mundo cristiano, en el cual no estamos exentos de, como digo, poder ser influenciados, y que tiene que ver con un evangelio un poco light. No me gusta mucho esta expresión, pero a veces no sale una palabra para poder denominar y que todos podamos entenderlo, ¿no? Un evangelio donde todo tiene cabida, y cuando vamos a la Escritura y vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así, porque la propia palabra, como nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? ¿Y un poder de Dios para qué? Para podernos salvar. Y esta es la verdad del evangelio, ¿no? No es un evangelio de libertades en uno mismo, de todo es posible, sino estamos hablando de un evangelio de poder. Como cantamos, ¿no?, en ese poder de la cruz, en esta palabra de Dios, es una palabra viva, es una palabra eficaz, y allí donde se predica la palabra de Dios hay poder, y el poder no está en los predicadores, no está en las personas que Dios puede usar. El poder está en este evangelio, en esta palabra de Dios que Él nos ha dejado y que es suficiente, ¿verdad?, a través de esta obra del Espíritu Santo para convencernos, para guiarnos, para enseñarnos, para, como dice la Escritura, estar aprobados, ¿no?, y para que el hombre de Dios sea completamente capacitado, ¿no? Entonces, este evangelio que nos transforma, que nos justifica delante de Dios, que nos santifica, no solamente tiene lugar en un momento puntual de nuestra vida y ahí queda, sino que vemos que este evangelio, esta palabra de Dios, este poder de Dios, ¿verdad?, en esta unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en nuestra vida y en la vida del creyente lleva un recorrido hasta que estemos un día en su presencia, ¿no? Entonces hablamos y llevamos este tiempo hablando de un evangelio de poder, de vidas cambiadas, de opiniones transformadas y cambiadas, de conductas cambiadas y transformadas. Estábamos hablando de que nadie pone
¿verdad?, remiendo nuevo en un paño viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos, porque, como dice la Escritura, se acaban perdiendo. Entonces somos una nueva creación. Y como tal, en esa creación de Dios que Dios nos ha creado y nos ha hecho, ¿verdad?, hijos, y nos ha hecho partícipes de este pueblo tan maravilloso de Dios, vemos que esta palabra de Dios tiene que transformar, tiene que cambiar, no solamente en nuestros pensamientos, también nuestras conductas, nuestra vida. Y es lo que estábamos hablando estos días atrás, ¿no?, de que hay una obra de justificación en nuestra conversión, donde Dios nos justifica, Él dice que somos santos, Él nos considera de esta condición, y no solo esto, sino que trata con nuestras vidas y nos va cambiando y nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y por eso estamos con estos temas, ¿no?, porque, como digo, no todo vale. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La propia palabra de Dios nos encamina y nos dice que solo hay un camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿qué nos dice? Que al final son caminos de muerte. Por eso hablábamos en todo este tiempo, ¿no?, de la importancia de poder examinarnos. Y examinarnos siempre, como veíamos, trae este peligro, ¿no?, porque casi siempre vamos a examinarnos o a compararnos con quién. Pues en nuestra propia naturaleza vamos a tener la tendencia con examinarnos con aquellos que nosotros consideramos que lo hacen peor que nosotros. Esto no vale en el reino de Dios. Tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, y si a alguien tenemos que fijarnos, no es en otro que nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro modelo y ante ello siempre vamos a salir perdedores, pero es donde tenemos que poner nuestra mirada, porque es lo que Dios quiere y a donde Dios nos lleva. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no?, con un evangelio donde todo tiene cabida, donde todo es permisible, y bueno, no te preocupes, hay perdón de Dios. Tú te arrepientes y al final igual de tus vidas, pues en un momento ahí de lucidez puedes pedir perdón y Dios te va a salvar. Y yo no digo que no pueda ser así, pero eso no es lo que nos enseña la palabra. ¿Sabes? Yo sé que Dios tiene misericordia de que quieren tenerle y de la misma manera aborrece a unos, a otros les considera justos, no sé. Pero lo importante es que los que tienes plena conciencia, eres capaz de poder ver, vivir, leer lo que Dios nos enseña, nos damos cuenta de que hay un evangelio de poder, de restauración, un evangelio de perdón también, qué duda cabe. Somos perdonados por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz, donde Él ya dijo, consumado es, ya todo está cumplido en Él. No podemos esperar de que Dios vaya a hacer algo nuevo, ya todo fue hecho en Cristo, ya la obra redentora, la obra santificadora, la obra de expiación ya ha sido consumada en Él, y ahora nos queda, ¿no?, pues por fe, empezar a vivir, empezar a caminar, y como la palabra nos dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y vamos a tomar este pasaje de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que es donde estamos para hablar de este poder de la cruz, que estamos hablando estos días atrás. Hemos estado hablando de la justificación, de la santificación, en las tres modalidades, si podemos decir, que hay, ¿no?, en esa santificación posicional en el momento de la conversión, esa santificación experimental, ¿no?, o en ese procesal de nuestro caminar cristiano, y esa santificación final el día que estemos con Cristo, ¿no? Y vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, y nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿no? Y vemos algunos puntos importantes, ¿no? Se habla de no engañarnos a nosotros mismos. Entonces, existe la posibilidad de que nosotros mismos nos podamos engañar. No que el enemigo nos pueda engañar, no que otra persona te pueda engañar. Aquí está hablando de que tengas cuidado contigo mismo, de que tú mismamente, en plena conciencia tuya, tú puedes ser engañado. No está hablando, cuidado de que no seáis engañados por el enemigo, no, cuidado de no seáis engañados por el hermano, o no seáis engañados, no. Aquí nos habla claramente,
No os engañéis. Entonces, por lo que se desprende de este texto, hay una posibilidad de que nosotros mismos nos engañemos. Y es interesante este comienzo, ¿no? No os engañéis, no os engañéis. Continúa y dice, Dios no puede ser burlado. Tenemos un Dios omnisciente, todo lo sabe, un Dios omnipresente, está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, Él no podemos burlarle, no podemos reírle de Él. Y también nos dice que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Esto es una ley espiritual y creo que también es una ley en la vida cotidiana, ¿no? Lo que el hombre siembra, eso acaba recogiendo, ¿no? Pero también nos dice que hay dos tipos de siembra. Y aquí habla para su carne, ¿eh? No está hablando para la carne, sino para su carne, para nuestro propio egoísmo. Y también nos dice que pues, podemos sembrar para el espíritu, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que como consecuencia de nuestras decisiones, de lo que queremos y hacia dónde queremos enfocar nuestra vida después de la conversión, después de esa justificación que Dios hace en nuestra vida, donde nos declara justo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, ahora Dios nos abre el camino y dice, bueno, pues ahora hay un camino angosto, sabemos que es difícil, pero hay una recompensa. Y una recompensa que empiezas a vivirla aquí y donde hay una recompensa final que es esa vida eterna, ¿no? Pero que en este hoy, en este día a día, Dios ¿qué va haciendo? Cambiándonos, transformándonos. Y cambiando y transformando el qué? Todo nuestro ser. Claro que nuestro físico, pues sí puede ser modificado por nuestras comidas, por nuestras enfermedades, por diferentes cosas, pero lo que Dios trata es de cambiar y transformar nuestro ser, nuestro yo, nuestras opiniones, nuestras conductas. Por eso la importancia de que no todo vale. Y aunque podamos disfrazarlo de cierta espiritualidad, poniendo ciertos versículos en nuestros móviles, en nuestras casas, en muchas cosas, creo que hay una evidencia que se manifiesta en todos los hijos de Dios y es el fruto. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Esta obra de Dios, esta obra de santificación, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué manera? Porque como sabemos, ¿verdad? El buen árbol no puede dar mal fruto. De un peral no espere que salgan manzanas. No, el hombre trata a veces de hacer injertos, ¿no? Y usa pues ciertas semillas para transformarlas y cambiarlas y sale un injerto. Y a veces espiritualmente ocurre lo mismo, ¿no? Tratamos de acomodar lo mundano, lo terrenal a lo cristiano y tenemos que tener mucho cuidado. Hay una corriente peligrosa que llega a todos. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por lo que vemos, estamos influenciados por lo que oímos. Todo, sea bueno, sea malo, tiene influencia en nuestra vida. Por eso tenemos que estar examinándonos, tenemos que tener cuidado y como la propia palabra nos dice, no os engañéis, no os engañéis. Entonces hay una posibilidad de que tú mismo vivas engañado y vivas engañado porque tú eres el que quiere ser engañado, no porque Dios no te ofrezca la garantía, no es porque Dios no te ofrezca el camino, no es porque Dios no te ofrezca la dirección para poder ser y ir en la dirección correcta. A veces pensamos de que el enemigo es tan poderoso que hace temblar nuestra vida, nuestra existencia, nuestros principios y, bueno, tiene un poder, pero tiene un poder limitado. El poder todopoderoso lo tiene Dios. Y Él, a través de su obra en nosotros, pone también ese poder. No en nosotros porque nosotros somos los que tenemos el poder, pero Él en nosotros nos da la capacidad de poder vencer las tentaciones, las dificultades. Pero luego hay una realidad, que cada uno de nosotros enfrentamos las tentaciones, enfrentamos las luchas, enfrentamos los disgustos, los enojos, y ahí es donde el cristiano tiene que agarrarse a esta palabra de Dios, a esta obra del Espíritu Santo, para poder salir victorioso. Estamos viendo y sabemos que la justificación, la salvación es una obra única y exclusiva de Dios. No podemos hacer nada más que hacer nuestro, ¿no?, este plan de salvación de Cristo. Ese consumado es esta obra perfecta de la cruz, ¿verdad?, por medio de la fe. Y de la misma manera esta obra de santificación es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Él es el que nos transforma, Él es el que purifica nuestros corazones, como hemos estado viendo en todo ello. Y como consecuencia de todas estas cosas, empezamos a vivir vidas que, como creo que es el deseo de todos los cristianos, que puedan glorificar a Dios. A pesar de las imperfecciones que las tenemos, es verdad, y siempre van a haber. No pienses que el hecho de ser hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, de vivir una vida que va agradando a Dios cada día más y más a Él, de cada vez irnos pareciéndonos más a Él, no está exenta de a veces de pecados, de disgustos, de enojos, de cosas, ¿no? Porque en esta parte de la eternidad la perfección no existe. Y a veces se dan estas controversias y estas palabras, es que, pues mira, siendo cristiano, mira lo que me dice, o mira cómo me trata. Pues estas son las imperfecciones, porque como vamos viendo, y el propio apóstol Pablo decía, estamos aquí viviendo una vida en la carne. Y mientras estamos en este lado de la eternidad, la carne va a seguir estando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros deseos, en nuestras reacciones. Hay una parte de nosotros que no desaparece por el mero hecho de haber nacido de nuevo, no. Pero sí que, como hemos visto en este versículo, depende de donde tú siembras, es lo que vas a recoger, ¿no? Y estábamos hablando, ¿no?, de cómo poder vivir, ¿no?, esta vida del Espíritu, y tiene que ver, como digo, con este compromiso. Si nos dábamos cuenta, en este versículo de Gálatas hablaba de sembrar para nuestra carne, para su carne, el que siembra para su carne, para Él. Y es verdad que hay momentos, hay situaciones, hay áreas de nuestra vida que tenemos esta tendencia, y no solo esta tendencia, esta acción que sembramos para nuestra carne, lo que me gusta, lo que es mío. Claro que hay áreas que sí son de Dios, y hay una realidad que todos enfrentamos y vivimos, pero también hay una posibilidad, como nos dice, pero el que siembra para el Espíritu. Entonces podemos sembrar para el Espíritu sabiendo cuál va a ser nuestra recompensa, ¿no? Por eso este poder de la cruz, este mensaje de la cruz, donde todo fue consumado, todo fue perfecto, hecho en la persona de Cristo, donde esta ira de Dios fue aplacada, ¿verdad?, donde Él tomó nuestros pecados, donde Él fue nuestro sustituto, el sin pecado, haciéndose pecado, mejor dicho, por nosotros, ¿no? Él no había pecado. Él no hizo nada, pero por amor, por obediencia al Padre, tomó nuestro lugar. Y la cruz tiene mucha enseñanza. A veces es un mero símbolo, ¿no?, que las personas llevan colgados sobre una cadena aquí en el pecho. Algunos yo he visto que llevan grabado en un diente, llevan grabado una cruz. He visto muchas manifestaciones de cómo la cruz se utiliza, ¿no? Pero la palabra y la cruz nos enseña que el creyente tiene que morir, ¿no? Y hay cosas que a los creyentes nos identifican con Cristo. Y una es la muerte, otra es la sepultura y otra es la resurrección. Y en estas cosas hay identificaciones del creyente con Cristo. Me gustaría que fuéramos a Colosenses, capítulo 2. Y en el versículo 12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vemos aquí esta identificación que el creyente tiene con Cristo. En la sepultura, ¿verdad?, la muerte, en la resurrección. Si vamos un poquito más atrás en el libro de en el libro de Romanos, en el capítulo 6, voy a tratar de leerlo rápido y de que la misma palabra, como dice, se interpreta a sí misma. Creo que todos podemos entenderlo, porque no me gustaría salirme del tema. Y nos dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ves? Aquí empieza a reflejar lo mismo que en Colosenses.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Y esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace en el creyente. Esto no significa perfección, pero sí significa que hemos sido declarados justos en el momento de nuestra conversión. Y nos identificamos con Cristo, en la muerte a nuestro yo, a nuestra vieja naturaleza, en esta sepultura, en esta resurrección, ¿verdad?, que nos hace identificarnos con Cristo. Por eso el creyente tiene que morir. Y la pregunta que igual algunos os hacéis es, vale, ¿y morir a qué? ¿Qué es a lo que yo tengo que morir? Y tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra naturaleza pecaminosa y poder ser resucitados, como nos dice aquí, a una nueva vida en Cristo. Este pasaje es lo suficientemente explícito, ¿no?, para aclararnos. Yo creo que cualquiera que lo lee, ¿verdad?, rápidamente se da cuenta de lo que nos está diciendo. La propia palabra de Dios, ¿verdad?, se interpreta a sí misma. Y a veces nosotros lo hacemos complicado, ¿no?, porque rebuscamos y tratamos de darle vueltas, pero aquí nos está explicando que para poder andar en esta nueva vida en Cristo, nosotros en su semejanza a Él, morimos a nuestro yo. No es que nosotros tomamos el lugar de Cristo, Él ya lo hizo de una vez y para siempre, y lo hizo perfecto, consumado es, no olvides esta palabra. Él en la cruz lo hizo todo perfecto y Dios fue satisfecho con ello. Dios quedó satisfecho en ello. Y tenemos que morir ahí. ¿A qué? Pues a este orgullo, a nuestras ambiciones personales, que vaya desapareciendo cada vez más y más nuestro yo y podernos quedar delante de Cristo desnudo y sin nada más que, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y esto es lo que significa morir. Y esto es lo que significa no sembrar para tu yo. Y esto no significa para edificar. Y puedes pensar que es un recorte de tus libertades ahora que hay tantos movimientos, ¿no?, que reclaman las libertades de todos y cada uno. Y está bien nuestras libertades, pero la cruz, esta cruz poderosa, esta cruz que tiene poder, como estamos viendo, ¿verdad?, para perdonarnos, para restaurarnos, para santificarnos, para transformar nuestras vidas. Y muchos de los que estáis aquí sois testimonio de ello. Y vuestra propia vida manifiesta este cambio y esta transformación, ¿verdad? No es un recorte de nuestras libertades. A veces cuando hablamos de la palabra de la cruz y sobre todo en nuestros jóvenes, a veces piensan es que es, claro, si yo, mis ambiciones, mis deseos, mis pasiones, entonces es que está todo mal. No está todo mal. Hay cosas que están bien de nuestros deseos, hay cosas que están bien de nuestras pasiones, pero si todo esto no está en la voluntad de Dios, si tú no te rindes a ellos y dices, Señor, tu voluntad, ¿de qué te vale? Tus buenas ideas, tus buenas intenciones. El cristianismo es esta muerte de yo para que Dios haga la obra perfecta y completa. Y cuando esto lo experimentas y lo vives, tú ves que casi siempre, bueno, siempre, se acaban cumpliendo aquellas palabras de Jesús. Y no quiero hablar de un evangelio de prosperidad donde puedas sentirte atraído por decir, es que, fíjate lo que Jesús dice, que si dejo a mis hermanos, a mis amigos, voy a tener más amigos, más hermanos. Que no solamente si dejo a todas estas cosas voy a heredar la vida eterna. Pero es verdad. El que deja a padre y madre por seguir a Cristo, el que abandona su yo, y no estamos hablando de un desprecio a nuestros padres, no está hablando de un abandonarle, no. Está hablando de poner a Dios en el lugar que le corresponde. De que nuestras ambiciones y nuestros deseos
no ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Hay cosas que deseamos y están dentro de la voluntad y el plan de Dios, seguro. Pero a veces cuando hablamos de la cruz y hablamos de esta muerte de yo, lo llevamos al extremo, es que entonces no puedo hacer nada. La mies es mucha y los trabajadores poco, decía el Señor Jesús. Fíjate si hay cosas que puedes hacer y cosas que glorifican a Dios y que a veces están también en tus pensamientos y que a veces están también en tus decisiones. Pero lo importante es esto, que tus decisiones, tus pensamientos estén en esta voluntad y en esta dirección que Él dice. Tenemos que tomar la cruz y dejar a un lado las cosas que no glorifican a Dios. Y tú puedes darte cuenta en tu propia vida, no hace falta saber mucho, ¿verdad? Tener una teología muy profunda de las cosas que en tu vida no glorifican a Dios. Por eso no te engañes. Como comenzaba el versículo, no os engañéis. Y cuando el apóstol decía no os engañéis es porque tenemos la posibilidad de nosotros mismos engañarnos por nuestros deseos, por nuestras opiniones, por las cosas que no están en la voluntad de Dios. Y no es que no podamos opinar, claro que podemos opinar. Y no es que no podamos tener deseos, claro que podemos tener deseos. Yo creo que todos tenemos deseos. Tenemos deseos de tener una convención. ¿Para qué queremos tener la convención? Para juntarnos los cristianos, para glorificar a Dios, para aprender. ¿Hay algo malo en ello? Yo creo que Dios se gozará. Y espero y deseo que nos visite. Entonces hay muchas cosas que puedas casarte, claro que sí. Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, esto también es un ánimo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero a veces nosotros limitamos y cuando hablamos de esta muerte de yo, rápido lo vamos y lo llevamos ¿a dónde? Pero si te das cuenta, a las cosas a las que tienes que renunciar, normalmente son cosas en las que Cristo no estaría, en donde Cristo no iría, donde Cristo no estaría metido. Por eso, nuestro yo, la importancia de morir a nuestro yo. Si volvemos a Gálatas, en el capítulo 6, y en el versículo 14, un poquito más adelante de donde estábamos, el apóstol Pablo, después de decir todas estas cosas, y entre medias alguna más, decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en algo me tengo que gloriar de la cruz de mi Señor Jesucristo. Es profundo el tema de la cruz, porque abarca no solamente la salvación, abarca todo el plan y el propósito perfecto que Dios tenía para la humanidad. Lejos esté de mí el gloriarme. Y este hombre podía haberse gloriado de sus hechos, de sus acciones, de cómo Dios lo había usado, claro que sí. Pero lo llevaba a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Palabras, ¿verdad? Graciosas, pero profundas. Y que nos hace, ¿verdad?, reflexionar a mí por lo menos, ¿no?, de dónde estoy yo, cómo me encuentro yo. Porque a veces desprendernos de nuestra gloria nos cuesta, pero estamos dispuestos. La cruz de Cristo, veremos el significado de ello. Pero el mundo crucificado, a mí, Señor, estoy en el mundo, estoy influenciado por tantas cosas. Pero eres cristiano. De una manera voluntaria, como hemos visto estos días atrás, tú fuiste el que aceptaste este mensaje de salvación, nadie te obligó. Fue algo que el mismo Dios te convenció. Y como consecuencia de ello, es una decisión y un compromiso de vivir. Crucificado al mundo. Y yo al mundo.
El mundo no tiene influencia en mi vida y no solo eso, yo no busco esa influencia en el mundo. A veces podemos estar influenciados por lo que recibimos, ¿verdad? Pero casi siempre la influencia viene por lo que tú buscas. Como decía aquí, porque en el mundo me es crucificado y ahora también una acción tuya y yo al mundo. Lo que representa el mundo. La renuncia a las cosas, ¿verdad? Donde Dios no está. Donde Dios no se glorifica. Hay cosas que Dios está, que Dios se glorifica. En ellas a donde tenemos que encaminarnos, irnos. Hay felicidad en Cristo, hay felicidad, hay gozo en Cristo, hay gozo. Hay tantas cosas, pero nosotros a veces reducimos toda nuestra existencia a las cosas tan mundanas, a las cosas tan del día a día. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Y decía a todos, escuchamos bien, ¿verdad? Y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú no puedes llevar la cruz de Cristo, ya la llevó Él. Él llevó la cruz. Tú no puedes hacer ningún sacrificio para alcanzar la salvación. Tú no puedes hacer buenas obras tratando de que Dios te recompense por ello, pero sí que como consecuencia de estar en Cristo, ¿verdad? Y como nos dice la palabra, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios tenía preparado para nosotros, para que anduviéramos de antemano, ¿no? Entonces, como consecuencia de ser hijo de Dios, claro que tenemos que vivir de esta manera. Pero aquí nos decía, y decía a todos los que estamos aquí. Esto es un mensaje para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y a veces cuando hemos escuchado, y aquí en España se habla mucho acerca de ello, cuando se toma la cruz o tomar la cruz, a veces lo hemos interpretado como es la carga que me toca llevar, ¿no? Pues es esta mujer que Dios me ha dado, pues, o es este trabajo que... Pero si tú te das cuenta, eso no es llevar la cruz cada día. Nosotros a veces interpretamos como un peso. Es que esta es la enfermedad o esta es el sino que me ha tocado vivir y tengo que llevar esta carga. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando Jesús nos estaba enseñando y nos estaba diciendo a tomar cada uno su cruz, Él sabía lo que esto representaba, porque Él sabía lo que iba a suceder y iba a acontecer. Cuando Jesús llevó su propia cruz, Él no estaba pensando, ¿verdad?, de que era algo de carga que tenía que llevar. Bueno, es un peso que temporalmente me va a tocar llevar hasta ahí. No. Él sabía las consecuencias de lo que le iba a ocurrir. En el primer siglo de nuestra era, el llevar la cruz, el tomar la cruz, solo representaba una cosa, y era la muerte. No representaba una carga que tenía que llevar, no era un peso, no era esta cruz que me ha tocado con esta persona, con este chico, con esta chica, con esta familia, no. En los primeros siglos y en este siglo donde Cristo, ¿verdad?, llevó esa cruz, la cruz solo significaba una cosa y era muerte. Y no solo eso, era una muerte dolorosa, era una muerte humillante, era pública de todo el mundo y que la persona que
le tocaba hacerlo, normalmente era despreciado, insultado. Bueno, conocemos, ¿no?, el trasfondo, porque en la palabra de Dios nos dice acerca de cómo fue ese momento. Hoy, 2000 años después, sí que tiene otro simbolismo esta cruz, porque esa cruz, como estábamos escuchando en el canto, representa este perdón, esta expiación, este beneficio que esa cruz trae al cristiano como consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en los días de Jesús, la cruz solo representaba y significaba muerte. No era un peso, no era algo que tenía que llevar, es lo que me ha tocado. Y Jesús y las personas sabían acerca de ellos. Y no solo ello, y solo eso. Los romanos, en su crueldad, en su humillación, la cruz era la muerte más baja que podía existir. No solamente lo hacían de escarnio público, sino que les obligaban a que ellos llevaran la cruz. El mismo instrumento que iba a causar su muerte era lo que ellos tenían que llevar. Esto fue lo que Cristo hizo, esto a lo que Cristo fue expuesto. Ellos tenían que llevar sobre sí mismo este mecanismo de muerte que iba a acabar con su vida. Por tanto, tomar la cruz, seguir a Cristo, significa estar dispuesto a morir a tu yo para poder seguirle a Él. Me gusta mucho el pasaje que nos habla en Hebreos capítulo 13. Y nos dice: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Hay diferentes interpretaciones acerca de lo que es salir del campamento, pero si podemos trasladarnos a lo que estamos hablando, salir fuera del campamento tiene que ver con dejar a un lado lo que nosotros éramos, lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos, lo que nosotros deseábamos, y estar dispuestos a llevar sobre nosotros la deshonra que Cristo llevó. Salir fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando la deshonra, llevando... No es que tú vas a llevar la cruz de Cristo, Él ya lo hizo, el sacrificio y una vez para siempre y perfecto. Pero el tú llevar tu cruz cada día y seguirle significa esto: estar dispuesto a salir fuera de tu yo, de este campamento, de esta seguridad que representa tus opiniones, tu conducta, tus cosas, y estar dispuesto por medio de Cristo, ¿verdad?, a morir a ti mismo. Esto es una entrega a Cristo. Y estos son términos que escuchamos y que hablamos muchas veces entre nosotros. Yo me he entregado a Cristo. Cristo es mi Señor. Y verdaderamente tú estás dispuesto a ello. Porque después del versículo 23 de Lucas capítulo 9, viene el versículo 24 y 25. Aquí no hay que ser muy estudioso para darte cuenta que es así, ¿no? Pero lo que dice el versículo 24 y 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo creo que seguir a Cristo cuando todo nos va bien es fácil, ¿verdad? Cuando todo viene de frente, cuando todas nuestras expectativas se van cumpliendo. Yo aquí he escuchado tantas cosas: cómo me ha amado Dios, la mujer de mi vida, los hijos que Dios me ha dado, los chicos que Dios ha puesto en mi ministerio. Cuando
las cosas nos vienen de cara, ¿verdad? Es fácil morir a nuestro yo. Pero normalmente nuestro verdadero compromiso con Él casi siempre se manifiesta en las dificultades. En los momentos donde no todo viene de cara, donde hay problemas, donde hay enfermedades, incluso donde hay muerte, ahí es donde se manifiesta con quién estás tú comprometido. Si verdaderamente estás comprometido con la persona de Jesús o estás comprometido con tu yo. Como digo, cuando las cosas vienen bien dadas, es fácil tomar nuestra cruz cada día, ¿verdad? Y seguirle. La propia inercia, qué bueno es Dios, qué maravilloso. Cuánto me quiere y cuánto me bendice. Pero normalmente, ¿verdad? Nuestro compromiso con Él se manifiesta en estos momentos, donde solo estás tú y Él, y en esa relación de decir, Dios, ¿a dónde iré? ¿Dónde yo voy a ir fuera de ti? Jesús nos aseguró y nos dice en su palabra que vendrían pruebas, que vendrían dificultades. Si vamos a Juan capítulo 16, nos dice el pasaje, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí estaba hablando de Espíritu Santo, eran los momentos finales antes de ser entregado. Ya hizo una disertación de muchas cosas en esa última cena que tuvo con los discípulos en el aposento alto. Y aquí les dice, estas cosas que estáis escuchando os he hablado para que tengáis paz, que estés preparado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Él exige compromiso. Un compromiso con Él. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si se destruye a sí mismo, si se pierde a sí mismo? ¿Cuántas personas, verdad? Desgraciadamente conocemos perdidas, destruidas a sí mismos, por esta falta de compromiso con Dios. Si vamos a Lucas, capítulo 9, también. Versículo 57. Yendo ellos, estaba Jesús con sus discípulos, y fueron a otra aldea, como nos dice en el 56. Dice, yendo ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús les dijo, deja primero que los muertos entierren a sus padres, a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otros, Señor, te seguiré, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y vemos tres personas muy comprometidas, ¿verdad? Dispuestas a seguir a Cristo. Pero cuando Jesús les confronta, cuando Jesús dice, bien, ven, vamos, confía, espera, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Una respuesta tan común, ¿verdad? Sí, pero. Los sís, pero, ¿verdad? Que todos tenemos en nuestra vida. Sí, pero deja que primero. Sí, pero. Los sí, pero, ¿verdad? Tan comunes en la vida de una persona sin compromiso. Sí, yo quiero las cosas de Dios, pero
¿Cuántas cosas podríamos enumerar, verdad? Ellos fallaron en este compromiso, como a veces también nosotros fallamos, ¿verdad? A la hora de no medir nuestro compromiso con Dios. Sí, Señor, yo quiero, pero... Los sís, pero ninguno estaba dispuesto a tomar su cruz cada día y poder seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus propios intereses, y no estamos hablando de cosas pecaminosas en sí, eran cosas correctas, pero estaban ocupando el primer lugar. El primer lugar era lo que Cristo estaba mandando para ellos. ¿Qué es lo primero que Dios demanda de ti? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento. Nuestra vida entregada. Los sí peros de nuestra vida que están, que manifiestan que nuestro yo sigue ocupando un lugar importante en nuestras vidas. El compromiso con Cristo, ¿verdad? Significa tomar la cruz cada día. Y esto trae una renuncia, incluso a lo que esperas, a lo que deseas, a lo que tanto te ha costado lograr. Pero es el costo del discipulado, es el costo de seguir a Cristo. Pablo nos deja un versículo que todos creo que lo usamos. Y un versículo que es importante, muy profundo, porque cuesta ponerlo en práctica. Gálatas 2. Y quiero dividir este versículo, o parte de él, en varias secciones. Y creo y sé que muchos de los que estamos aquí, esto es una realidad. Pero también es una advertencia, una exhortación, llámalo como quieras, para no engañarte más, para animarte a que las verdades de la palabra de Dios sean realidades en tu propia vida. Versículo 20. Con Cristo, con Él, no fuera de Él, con Cristo. No pretendas hacer nada fuera de su voluntad, de su compañía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Creo que es una realidad en todos los creyentes. O por lo menos quiero tener esa buena opinión de que es una realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí nos habla de que la vida cristiana tiene lugar en un sitio. ¿Y dónde nos dice que es? En la carne. No pienses que todo esto que está hablando es para cuando estemos en su presencia. No. Estaremos glorificados, estaremos con Él. Aquí Pablo está hablando de que lo que tú vives ahora lo vas a vivir en la carne. ¿Pero cómo lo vas a vivir? Por la fe, por la confianza, con la seguridad en Cristo. No solamente eres justificado por la fe, también vives por la fe. ¿Y esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que esta fe salvadora no fue solamente un momento puntual en tu conversión, no fue algo que ocurrió en el pasado,
no algo que pasa solamente cuando estamos en la iglesia. Esto es una realidad del día a día, algo, ¿verdad? Algo activo, algo que se manifiesta. Y ahora lo que vivo en la carne, porque lo vivimos en la carne, lo vivimos en esta fe, en esta confianza, en esta seguridad de lo que Pablo estaba diciendo, donde estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, porque lo vivimos en la carne, no somos tan espíritu, aunque alguno sí que lo puede ser, pero lo vivimos todos en la carne. Y esto es una realidad que manifiesta esta obra de santificación en tu vida. Lo que vives en la carne, ¿cómo lo vives? Pablo decía, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se entregó y dio su vida por mí. Y comienza el versículo 21 y dice, no desecho la gracia de Dios. No desechamos la gracia de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados y ahora vivimos en la gracia, un evangelio de poder, un evangelio de transformación. Pablo le decía, no desecho la gracia. Los pecados fueron perdonados. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Y ahora lo vives en la fe, nuestra conducta, nuestro día a día. Lo vivimos en esta juntamente con Cristo y vivimos en este reino de la gracia. Recordamos Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es la misma gracia de Dios para todos, una vez más. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo garantiza nuestra salvación, también te garantiza o nos garantiza cómo poder vivir en este mundo. Justa, sobria, piadosamente, y poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida y dirige tu vida, ¿verdad? Tú experimentas, es lo que es vivir en este reino de la gracia. Donde puedes decir, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque tenemos que vivirlo en la carne, ¿cómo lo vives? En la fe, en la confianza, en la seguridad, en la obediencia a Dios, o en tu seguridad, en tu confianza, en tus pensamientos, en tus deseos. Esta es la diferencia de estar juntamente crucificado con Cristo o a vivir un evangelio, ¿verdad? Sin poder, un evangelio sin transformación, un evangelio sin cambio, donde la palabra de Dios, donde la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, difícilmente tiene cabida en nuestras vidas. Hemos sido perdonados del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero no podemos adaptarnos a un evangelio de la gracia barata, ¿verdad? No sé exactamente qué predicador o qué teólogo usó esta expresión, pero a veces esta gracia barata, ¿verdad?, que nos ofrecen de poder vivir de cualquier manera y siempre queda la oportunidad de cambiar. O es que me aburro,
Pero la gracia no solamente es poderosa para vencer el pecado, sino esta gracia también es la que nos enseña a cómo poder vivir. Deseamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Esta es una pregunta que muchas veces hacemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues el saber la voluntad de Dios para tu vida, lo primero que tienes que estar es en la voluntad de Dios. Y una vez que estás en la voluntad de Dios, Dios te va a enseñar cómo vivir en su voluntad. Y nos va a enseñar a vivir de una manera correcta, de una manera sobria, justa, piadosamente, que es lo que va a llenar tu vida, es lo que va a traer la presencia de Dios en tu corazón. Ese Espíritu Santo, esa obra de Dios en tu corazón, donde Él está contigo, donde Él dirige tu entrada y tu salida, donde Él te transforma, donde Él te cambia, donde esta obra que comenzó la va perfeccionando cada día hasta ser más y más como Él. Pero esto trae una renuncia de tu yo, una crucifixión de ti, de tus ideas, de tus pensamientos, dirigidos a Él, y donde Él empieza a poner sus pensamientos en ti, donde Él empieza a poner ese temor en tu vida, no porque tengas miedo de Dios, sino porque tienes pavor a vivir otra vez de espaldas a Dios, porque has sido alumbrado por la luz del Evangelio, porque has sido cambiado y has sido transformado y ahora ya no eres igual. Ahora eres insensible al pecado, eres insensible al mundo. Te molesta las cosas que ofenden a Dios o no estás oyendo las noticias y a veces cambias de canal. Y a veces solo es por palabras, ya no son por imágenes. Ahora ya son por palabras, por cosas que hablan, que dices, pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que está en ti cambia tus pensamientos, cambia tu vida, transforma tu voluntad. Y esta es la obra de Dios en un creyente. Por eso digo, ¿no?, que es tan importante que no nos dejemos engañar más. Porque si no hay una transformación, si no hay un cambio en nuestra vida, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos cierta ventaja con otros grupos porque nos vemos todos los días. Compartimos trabajo, compartimos iglesia, compartimos las 24 horas del día en nuestras vidas. Y es evidente, ¿verdad?, esta obra del Espíritu Santo en las personas. De la misma manera es evidente la obra incompleta de muchas personas. Donde ves que pasan los años, donde ves que pasa el tiempo y esta obra de transformación, esta obra soberana de Dios, esta gracia de Dios en la vida de las personas no se manifiesta. Un alma redimida es un alma que está bajo la dirección del Espíritu Santo, que ya no vive Él, que Cristo vive en Él, y que esta misma gracia de Dios te impide a vivir como vivías antes. Esta gracia de Dios te impide hacer las cosas que hacías antes. Esta gracia de Dios no te permite participar de las cosas y de las obras de las tinieblas. Y si esto no es así, como decíamos al principio, no te engañes más. No solamente eres salvado de tus pecados, no solamente somos perdonados, Dios quiere hacer una obra completa en tu vida. Porque la obra de Dios es para guardarte aquí y hasta la eternidad, hasta el momento en el que estemos en su presencia. No solamente tiene que ver con un momento puntual que has tenido un día en tu vida o un tiempo donde viviste cercano a Dios. No, todos los días, para todos. No, esto para los que están viviendo aquí. No, para todos los creyentes, para todos los cristianos. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues,
Palabras que unen. Programa de Radio Luz a las Naciones los martes a las 11:30 de la mañana. Os animo a que lo escuchéis. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos dice la palabra que ahora no tienes por qué andar en la carne. Si andas en la carne es decisión propia, es porque tú quieres. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido liberados de esa condenación. Cristo pagó el precio. Él nos justificó. Él nos perdonó. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es una realidad. Puedes vivir renunciando a la carne. Es una decisión, es un compromiso tuyo. Tú eres el que decides vivir al Espíritu. Si verdaderamente has nacido del Espíritu, no puedes vivir en la carne. Claro que estamos en la carne y lo tenemos que vivir, pero ¿qué influencia tienen tus deseos en tu vida? Es importante. Por eso no te engañes más. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo dejaste de seguir a Dios? En tus justificaciones, en las imperfecciones, que seguramente las habrá. En la iglesia, tus hermanos, en tus maridos, en tus hijos. A veces qué fácil es podernos justificar con alguna pequeñita cosa para... La palabra de Dios nos encamina siempre a Cristo. No hay ninguna condenación y no hay justificación. Los que deciden no andar más en la carne. Y cuando hablamos en la carne tiene que ver con este yo. Estas cosas que leíamos al principio de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. El que siembra para su carne, segará corrupción. Por eso no te engañes más. Que esta obra de Dios en tu vida sea una realidad. Que esto no es una utopía. Esto es el Evangelio. Un Evangelio que tiene un costo, claro que sí. Y el costo eres tú. Porque no olvides que Dios te compró. Y tú, de una manera voluntaria, aceptaste. Tú fuiste el que dijiste que sí. Nadie te obligó. Pero dentro del plan de Dios, dentro de la familia de Dios, hay unas normas. Igual que en tu casa, ¿verdad? Hay unas normas y unas conductas que se tienen que cumplir. En el plan de Dios, en el reino de Dios, en la familia de Dios, hay unas normas. Y esas normas y conductas no las pone la iglesia, no las ponen los líderes, no las ponen los pastores. Esas normas y esa conducta las pone Dios mismo. Y aquí nos las ha dejado. Y cada uno de los pasajes que te he leído, como has podido comprobar, están en tu Biblia. Y es la palabra de Dios que predicamos. Una palabra de poder. Un evangelio que transforma, que cambia las vidas. Que no es un evangelio light. Y no porque seamos mejores, no. Tenemos defectos, claro que sí. Pero si algo Dios nos capacita, y si podemos gloriarnos un poco, como decía Pablo, permitirme un poco de locura, es que tratamos de vivir, de confrontar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y eso siempre nos va a conducir por el buen camino, en la esperanza. Yo creo que si algo bueno hemos tenido en esta obra, en esta iglesia, es que nos condujeron siempre a la palabra de Dios. En medio de todo, pues claro, estamos los hombres. En medio de todo estamos las personas que a veces, por error, a veces por convencimiento, a veces, no sé con qué actitud podemos tergiversar la palabra de Dios.
poder modificarla, pero qué bueno que puedas amar la palabra de Dios. Qué bueno que puedas encontrar en ella la respuesta y cuando lo encuentres, que vivas ello. Porque no olvides que a cada uno de nosotros Dios nos pedirá cuenta. No te preocupes que a ti no te va a pedir cuentas por mí. Igual sí te pedirá cuenta de por qué no atendiste o por qué no hiciste. Pero Dios te pedirá cuenta de ti mismo. Y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y esto no tiene que ver con un juicio de salvación, perdición. La salvación, como llevamos hablando ese tiempo, se logra aquí. No se logra por las obras, se logra por la fe, por el mérito que Cristo hizo en la cruz. Pero habrá un tribunal de recompensas. De ahí recibiremos conforme a lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Que Dios nos ayude a poder llevar nuestra cruz. Que los sí pero vayan desapareciendo de tu vida. Que esta palabra poderosa de Dios pueda transformar tu vida. Porque no olvides que es un evangelio de poder. Un evangelio que un hombre como Pablo, conocedor de las Escrituras, decía, no me avergüenzo de ello. Porque es el poder de Dios. Poder de Dios para salvación a los gentiles, a los griegos, a los judíos, a todos los que en Él puedan creer. Y como consecuencia de ello, poder cantar, poder decir y sobre todo poder vivir que juntamente con Cristo estás crucificado. Y que ya no vives tú, sino que tu deseo es que Cristo cada día tenga más influencia y más en tu vida. Que Él viva en ti, que Él tome el control de tu vida. Y lo que ahora vivas en la carne, que lo tienes que vivir y lo vas a vivir en la carne, lo vivas en la fe del Hijo del Hombre, el cual se dio y se entregó por ti. Y no desprecies esta gracia, una gracia poderosa, no solo para garantizarte la salvación, sino también para garantizarte cómo poder vivir en este mundo donde estamos, en este tiempo en el que estamos y salir victorioso. Que Dios os bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta obra transformadora en nuestras vidas vaya llevándose adelante y que podamos, ¿verdad?, ser esas personas que Dios utiliza, que Dios en su gracia nos sostuvo, nos acogió y podamos acabar la carrera estando aprobado. Padre, te damos gracias en esta mañana y te ensalzamos, Dios Señor, como nuestro Dios, como nuestro soberano, como el que da la vida, Señor, y tiene sentido todo lo que podemos hacer y vivir. Señor, tú eres el Dios que nos salvaste, el Dios que nos perdonaste, el Dios que nos redimiste y justificaste, Dios Señor. Todo es mérito tuyo, todo fue ese momento, Señor, perfecto y consumado allí en la cruz donde toda la plenitud de Dios en ti se cumplió. Y ahora estamos aquí, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, queriéndote adorar, queriéndote agradar y pidiéndote también, Señor, que sigas transformando, cambiando nuestra vida. Que esta obra, Señor, que tú has comenzado en tantas personas que están aquí, la sigas perfeccionando cada día más y más. Que sigas quitando, Señor, todo impedimento, todo pecado, toda cosa, Señor, que pueda haber en las personas, Señor. Que puedan más y más personas, Señor, acercarse a ti, convencidos los corazones. Que más personas puedan conocerte de los que hoy están aquí y no son salvos, Cristo, Señor. Y que tu pueblo, Señor, tenga el deseo de glorificarte como un pueblo escogido. Como ese pueblo, Señor, que tú, Señor, compraste y que hoy delante de ti, Señor, aquí hacen el compromiso y hacemos el compromiso de servirte, de tomar nuestra cruz, Dios mío, Señor, cada día, Señor, y poderte seguir. Que vayan desapareciendo cada vez más y más de nuestra vida los sí, pero, Señor. Y que nuestra respuesta sea una respuesta de fe, Señor, a tu voluntad, a tus propósitos y a lo que tú quieres y eres. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu pueblo y gracias también, Señor, por la vida que nos das.
Gracias.
Sí, Señor, sí. Sí, Señor. Sí, Señor.